Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a empezar nuestro... Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de esta tarde. Y antes de empezar, vamos a cantar este hermoso canto. Pónganme la canción. Cántelo con nosotros. El ciego escuchó que Jesús iba a ir, camino a Jericó, lo salió a recibir. Cántalo con nosotros. Le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego estoy, yo no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Número 2. Al salir de allí, da gracias a Dios, porque sano quedó. Cristo hizo lo ver. El Señor le mostró su amor y poder. Cuando el ciego sanó, permitiéndole ver, Él sacólo también de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Él sacólo también de otra noche sin luz, pues su pena pagó Cristo allí en la cruz. Número 3, cántalo con nosotros. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder. Como escrito ya está, todo puede, Señor, como ayer también hoy y por la eternidad. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Dale tu corazón, libre y sano te hará. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Dale tu corazón, libre y sano te hará. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor amado, por este privilegio una vez más de estar reunidos acá, Señor, y aprender de su palabra. Le pedimos, Señor, que perdone nuestras faltas primero que todo. Le pedimos también, Señor, que nos permite el gran privilegio de escuchar su palabra atentamente, Señor, y que la podamos poner con práctica en nuestras vidas, en nuestras familias, que podamos poner, Señor amado, cada palabra que vamos a escuchar, Señor, que la podamos poner y entender, Señor, y discernir, Señor, para que podamos tomar mejores decisiones en nuestras vidas. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Como estamos dando seguimiento, ¿verdad?, a estos estudios que tenemos acerca de las sectas, en la semana pasada nos quedamos en las definiciones que tenemos acerca de el libro de los mormones, ¿verdad?, la secta de los mormones, y hablamos acerca de que ellos tienen profetas vivientes, ¿verdad?, que el mormonismo, como es normal en todas las sectas, ¿verdad?, que tengan profetas. En el mormonismo, hermano, el actual presidente de la iglesia supuestamente tiene la habilidad de recibir revelaciones divinas, ¿verdad?, y es considerado un profeta viviente, ¿verdad? Sus revelaciones son consideradas superiores a todas las revelaciones pasadas. Ahora bien, bíblicamente, ¿quiénes creen de que todavía tenemos profetas vivientes aquí en la tierra? Bíblicamente. Tiene que hablar con Biblia, no solamente digamos no, ¿verdad? O sí. ¿Tenemos profetas? Entonces, ¿por qué hay algunas iglesias que dicen, viene el profeta fulano de tal, y lo hacen bastante público incluso, ¿verdad? El profeta fulano. ¿Por qué si la Biblia dice algo con respecto a ello, por qué vemos ese tipo de personas hoy en día en las iglesias todavía? No solamente en la iglesia de los mormones, sino que también en otras iglesias. ¿Por qué vemos eso todavía? Por mala interpretación de la Biblia. Correcto, mala hermenéutica, ¿verdad? Porque la gente interpreta las cosas y es claro de que no puede haber profetas, ¿verdad? Como la Biblia los categoriza. Pero ¿por qué específicamente no lo hay de acuerdo a la palabra de Dios? Hay un contexto bíblico a eso. ¿Por qué no lo hay? Porque le habrá quedado algo a Dios que decirnos a nosotros y que nos va a decir por medio de alguien en la actualidad. No, lo que Dios ya dijo es lo que nosotros tenemos que entender. La palabra de Dios dice, la escritura en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para redarguir, para enseñar, dice la palabra de Dios, y redarguir en justicia. Entonces, lo que Dios ya dijo, lo que iba a decir, ya lo dijo. Entonces, por eso que no necesitamos a alguien con nuevas revelaciones, porque esto es lo que sucede. Porque, de acuerdo a la iglesia mormona, como la iglesia de los profetas, ¿verdad? Dicen de los testigos de Jehová, hemos visto también que ellos han tenido profetas, y iglesias que llevan el nombre de iglesia profética también, donde tienen estas prácticas. Entonces no hay revelaciones nuevas, ¿ok? Porque ¿qué sería una revelación nueva? ¿Cómo lo podemos interpretar nosotros como cristianos? Una revelación nueva que alguien traiga. Como una blasfemia, es anatema, dice la palabra de Dios. Entonces no puede haber algo nuevo, porque ya todo lo que tenemos ya está escrito. Ok, dice que ellos tienen profetas vivientes, lo cual hace muy difícil que revelaciones nuevas arreglen los chascos de revelaciones antiguas, porque tratan ellos de arreglar cosas que dijeron antes y que no se cumplieron, ¿verdad? Pero la palabra de Dios tiene un nombre para las personas que profetizaron y no se les cumplieron, ¿verdad? ¿Cómo le llama Dios a esas personas? De acuerdo a la Biblia. Si profetizan algo y no se cumplió, ¿qué dice la palabra de Dios de ellos? Que son falsos maestros, y dice todavía, y no pongas atención ahí, no tengas temor de él, ¿verdad? Porque los profetas del Antiguo Testamento era de temerles. ¿Por qué? Los que hablaban por Dios. ¿Por qué había de temerles? ¿Cómo? ¿Alguien dijo por ahí? Correcto, un profeta de Dios, literalmente un profeta de Dios, tenía la misión de hablarle al pueblo, hablándole de qué forma. ¿Qué era lo que tenía que decir el profeta? Tenía que hablar de la injusticia de los hombres y hablar también de la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, esos eran los dos aspectos que tenían que cumplir los profetas. Y si ustedes ven, hablando de la injusticia de los hombres, ¿qué era lo que les tenía que decir el profeta? ¿Eran cositas bonitas al oído o no? No, eso es lo que hablan los profetas de hoy en día.
cosas que la gente quiere oír. Pero ¿qué era lo que les decía Juan el Bautista, por ejemplo, que fue el último profeta? ¿Qué era lo que les decía? Hermanos, Biblia. Pues el profeta, Juan el Bautista, ¿qué era lo que les decía a la gente? Nunca lo regañaba. Decía. Víboras parece. ¿Cómo? Víboras. Sí, Jesucristo, de hecho, les decía, pero les decía, arrepentíos y convertíos. Eso no es nada dulce para alguien, hermano. Le decía, arrepentíos y convertíos. Le decía que el reino de los cielos se ha acercado. Ahí se está cumpliendo la injusticia de los hombres y la justicia de Dios. ¿Verdad? Entonces, no tenemos profetas. Y aquí estamos en redes sociales. No tenemos profetas hoy en día. Así que cualquiera que cree que diga que es un profeta en el tiempos modernos es un mentiroso. Ahora bien, ellos dicen, por ejemplo, que Lucifer, según el mormonismo, es el espíritu hermano de Jesús. Esto es lo que ellos creen. Para muchos de ustedes quedaron sorprendidos, ¿verdad? La semana pasada, pero sí, eso, ellos creen que Lucifer, que es el diablo, ¿verdad? El que de hecho, ¿qué quiere decir Lucifer, hermano? La palabra Lucifer en sí. Luz, algo de luz, ¿no? Ángel de luz. Eso es lo que quería decir. De hecho, la Biblia en Génesis habla la palabra Lucifer. Y cuando dice Lucifer se refiere a un ángel de luz. Cuando Satanás, él no se había revelado en contra de Dios. Era un ángel de luz, ¿verdad? Pero luego que cayó, él se reveló, entonces ya se le empezó a llamar Satanás. ¿Verdad? En la teología mormona, Jesús es el primogénito de Dios. ¿A qué se refiere esto? Ellos con ser primogénito de Dios. Es el primer hijo. Sí, y lo cual es contradictorio a lo que dice la Biblia, porque Jesús era lo mismo que el Padre, ¿ok? Desde el principio. Cuando habla de Génesis dice, hagamos al hombre. No estaba diciendo, haré al hombre. Entonces habla en plural. Y San Juan, el libro de Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces el verbo era Dios. O sea, Dios no es alguien creado como lo dicen los testigos de Jehová, como lo dicen los mormones y como lo dicen muchas otras religiones. Entonces dice en la teología mormona, Jesús es el primogénito de Dios y Lucifer es el segundo nacido. Entonces son más que todo blasfemias, son razones por las cuales es de entender estas cosas como muy serias, hermano. No es para pensar de que son palabras, ¿verdad?, que no tienen significado. Claro que sí, porque están confundiendo a muchas personas, y muchas personas que están dentro de estas sectas, si no tienen el propio conocimiento, la definición correcta de Jesucristo, desafortunadamente van a perecer en el infierno. Entonces, una novela, dice por Salomón Spalding, que fue uno de los líderes que muchos creen fue plagiada por Joseph Smith para formar el libro del Mormón. Ahora bien, Moroni, el ángel que supuestamente le reveló la localización de las placas de oro a Joseph Smith. Pero recordemos que la historia del mormonismo se remonta a Joseph Smith, ¿verdad?, que supuestamente se le reveló a él en un monte, ¿verdad? Él quería saber cuál era la religión verdadera, supuestamente. Él va a un lugar y ahí este ángel Moroni lo cita, ¿verdad?, para decirle lo que él tenía que escribir en las placas de oro, según cuenta eso. Y para que ustedes entiendan, hermano, esto es solamente una versión, porque hay otra versión donde supuestamente a José Smith se le reveló en cierto año, porque ellos publican esta información en ciertos libros que dicen cierto año, pero el mismo José Smith revela que no, que fue un diferente año, ¿verdad?, que se le reveló. Entonces, hermano, de ahí vemos que hay contradicciones y obviamente lo que es mentira, tarde o temprano se llega a conocer, ¿verdad? Los nefitas, uno de los grupos de personas quienes, según el libro Mormón, vinieron a América desde el Medio Oriente. Esto lo habla el libro del Mormón también, ¿verdad? Patriarca, la cabeza nominal de la jerarquía mormona. Es un título honorífico que se le da al padre del profeta. O sea,
patriarca, de ahí viene la palabra padre, ¿verdad? De ahí se deriva. Y se cree de que por eso tienen ellos una jerarquía, ¿verdad? Son las definiciones que tenemos. La perla del gran precio, uno de los 4 libros sagrados del mormonismo. Contiene, entre otras cosas, el libro de Abraham, el cual enseña que la raza negra está bajo maldición. Eso lo dijimos la semana pasada. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por esto cuando hablan de los negros? Racismo. Racismo. Entonces era muy... pero ¿qué contexto tiene esto para lo que decía Joseph Smith? ¿Qué contexto tiene eso? Que solo la raza blanca era la privilegiada, o sea, la que Sí, iba a salar. sí, y él pudo haber escrito eso porque recuérdense que en este tiempo, en los años 1858, que era cuando Joseph Smith empieza con este movimiento de los mormones, hermano, los morenos acá no tenían, o sea, eran esclavos. Entonces, obviamente, alguien que iba a escribir algo, humanamente hablando, lo iba a hacer basándose en ese contexto. Los morenos no eran vistos ni siquiera como personas, eran vistos como muy inferiores. Entonces, en el contexto de eso, obviamente, si hubiese sido de Dios, no hubiese escrito esto así. Porque para Dios, sea negro, sea blanco, indio, lo que sea, todos somos hijos de Dios. Entonces, el contexto hay que entenderlo también, ¿verdad? Y que ya sea buena o mala intención de ellos, denota que no es Dios el que hablaba acá, sino que era el hombre. Entonces, no hay nada espiritual en eso. Entonces, obispado regente en el mormonismo, la primera división del sacerdocio aarónico, los obispos regentes administran las congregaciones locales llamadas words. O sea que ustedes pueden ver que hay diferentes, el patriarca, luego siguen el sacerdote, luego los obispos, así como tipo la iglesia católica, tienen ellos su jerarquía. Y similar, por ejemplo, el catolicismo, que cuando, por ejemplo, ellos en misa, ¿qué es lo que hacen en misa todas las iglesias católicas alrededor del mundo? Lo mismo que ha dicho el Papa, lo mismo que se ha decidido hacer para ese domingo. Y eso es lo que hacen estas sectas también. Entonces, todas las sectas tienen una jerarquía. Entonces, si van a la palabra de Dios, ¿cuál es la premisa que podemos tomar de eso? Que si es un hombre el que determina qué es lo que se va a hablar y no la palabra de Dios, ¿qué podemos deducir de eso? Que no es espiritual, es netamente el hombre el que está tratando de dar sus propias ideas, ¿verdad? Entonces, estas son las definiciones que tenemos y vemos aquí también el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? El más importante de los sacerdocios mormones. De hecho, en la Biblia aparece el sacerdote Melquisedec, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que fue un buen sacerdote, pero nos dice el más importante de los sacerdocios mormones consiste en de la presidencia, los apóstoles, el patriarca, el sumo sacerdote, los 70 y los ancianos, que le llaman ellos elders. Por eso cuando van a predicar los mormones tienen todos tienen en su viñeta esa elders, ¿verdad? Y eso es lo que significa los ancianos, ¿verdad? Entonces, pero ustedes ven la jerarquía que está en la presidencia, los apóstoles, el patriarca, el sumo sacerdote, los 70 y los ancianos, ¿okay? Entonces, hay una jerarquía ahí. Luego ellos hablan del reino celestial, hermanos, el más bajo de la gloria, el cielo, el mormonismo reservado para aquellos que no creyeron en Cristo o en el Evangelio. O sea que parece que hay un tipo purgatorio también en este caso. Entonces los que no aceptaron a Cristo, los que no creyeron, van a este lugar, un reino celestial. O sea que no hay infierno de acuerdo a ellos, ¿verdad? Luego, hermanos, tenemos un reino terrestre, o sea, supuestamente aquí en la tierra, ¿verdad? El segundo nivel de gloria, el cielo reservado para aquellos que, aunque honorables, fallaron en cumplir con los requisitos para ser exaltados a la divinidad. Es decir, aquí estamos viendo nosotros incluso una estructura de las personas de acuerdo a sus obras. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios según las obras? Que las obras no salvan. No es por obras,
Y aquí hablan de que si se portó bien, si no cumplió bien, o dice, aunque honorables fallaron en cumplir. ¿Quién de nosotros cumple a cabalidad la palabra de Dios o cumple los mandamientos? Nadie. Entonces, si fuese así, hermanos, todos vamos a un mismo lado y fuese perdición. Pero dice la palabra de Dios de que por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Dice luego, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, si nosotros estamos tratando de hacer obras para adquirir un galardón, ¿verdad? O adquirir la vida eterna, estamos perdiendo el tiempo en eso porque no es por obras. Las obras es el resultado de nuestra salvación como hijos renovados en Cristo, como hijos nacidos de nuevo, pero no es algo que ayuda para ser salvos nosotros. Entonces esas son las definiciones que tenemos en cuanto a lo que corresponde a los mormones. Y ahora la breve historia, ¿verdad?, de Joseph Smith. El profeta de los mormones, Joseph Smith, nació el 23 de diciembre de 1805, escuchamos esto, en el estado de Vermont. Fue criado en la pobreza y en la superstición y no tuvo instrucción alguna. ¿Qué tenemos por superstición? ¿Alguien que puede definir superstición? ¿Cómo? Okay. ¿Alguien más? ¿Superstición? Superstición eso es lo que dijo Joseph, son creencias que usted se basa sin tener prueba en ello, ¿verdad? Superstición, por ejemplo, el horóscopo, hermano, algunos leen el horóscopo aquí, pero que no, ¿verdad? ¿Verdad? O usted cree en eso de la ¿verdad? Como la Ouija, que le llaman, ¿verdad? El juego de la Ouija. Hay personas que creen, por ejemplo, supersticiones que en nuestros países hay mucho de eso, hermano. Por ejemplo, en mi país se cree que si hay un pájaro que se llama el chillo, no sé, hermano Francisco, ¿se acuerda de ese? El chillo dice que cuando está cantando ese pájaro que usted va a querer obtener dinero, o cuando le pican las manos. Son supersticiones, ¿verdad? Incluso se ven en nuestro pueblo cuando nacen los niños. ¿Qué le ponen a los niños en su...? Una manita de... Un ojo. Sí, correcto. Una cosita negra y una manita negra. Sí, no, a nosotros le dicen ojo de venado, pero ojo de venado. Supuestamente, ¿sí, hermano? Cuando también le cae cucú de pájaro a uno, dice que buena suerte. Imagínense. Y sí, entonces con esa avellana, creo que le llaman, ¿verdad? Un ojo de venado, es para que supuestamente alguien que se acerca al niño supuestamente tiene una mala energía, no le haga ojo, que no se enferme. Son supersticiones, man. No hay nada científico en ello, ¿verdad? Entonces, nuestra cultura, hermano, nuestros países están llenos de tantas supersticiones. Entonces, en eso fue criado él, ¿verdad? Entonces dice que no tuvo instrucción alguna. Instrucción podemos decir, educación, ¿verdad? Entonces, en 1820, cuando tenía 15 años, escuchemos la historia, cuando él tenía 15 años y vivió en Palmira, estado de Nueva York, hubo un gran movimiento evangelístico en esa región, ¿verdad? Recuérdense, no tenía instrucción y venía de él la superstición, ¿verdad? Entonces Smith fue a orar al bosque y según los registros mormones, cuando le estaba preguntando a Dios cuál de las iglesias debía pertenecer, se le aparecieron 2 ángeles resplandecientes que se aparecieron delante de él. O sea, él empezó a orar y le preguntó cuál es la verdadera iglesia. El contexto es que, recuérdense, aquí lo que llaman es lo que se llama en inglés el Great Awakening, ¿verdad? Cuando había un reavivamiento espiritual en todo Estados Unidos y el mundo entero. Entonces, dice, era nada menos que Dios, supuestamente, el que le hablaba, ¿verdad? Y Cristo. Dios señaló hacia Cristo y le dijo al joven de apenas 15 años, Joseph, este es mi hijo, óyele, ¿verdad? Que fue Jesucristo. Luego, hermano, aparece la primera visión, ¿verdad? Smith le preguntó a cuál iglesia debía pertenecer y Dios le dijo que todas las iglesias estaban desviadas y corruptas, ¿verdad? Entonces, y que no se fuera a unir a ninguna de ellas, ya que el evangelio de Cristo sería restaurado en breve. O sea que
no venía desde la muerte de Cristo, sino que todavía había que ser restaurada. ¿Cuál es el problema ahí? Sí, Cristo pagó el precio por nosotros, ya. Y que Cristo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, la iglesia, ¿quién la fundó? No la vendría a fundar 18 siglos después, ¿verdad? Que de ahí aparece incoherente. Estamos entendiendo, ¿no? Cristo fundó la iglesia. Y pero de acuerdo a los mormones, hermanos, dice que le dijo a Joseph Smith que no se uniera a ninguna de las iglesias porque todas estaban maleadas, ¿verdad? Y luego le dijo que el evangelio de Jesucristo sería restaurado en breve, o sea que no había nacido la iglesia de Jesucristo. Desde ahí me dice a mí que está totalmente erróneo cualquier idea que ya tenía eso, porque Jesucristo mismo fundó la iglesia, ¿verdad? Entonces, a pesar de esto, Joseph se unió a la iglesia metodista. ¿Qué entendemos por la iglesia metodista? ¿Qué creen los metodistas? Ok, para darles una idea, aquí en Front Royal tenemos varias iglesias metodistas. Tienen es como una iglesia evangélica, hermanos, pero como la palabra de Dios lo dice, se basan en métodos, ¿verdad? Ellos tienden a tener obispos también, como la iglesia católica, ¿verdad? Y ahorita, hace poco, un par de años atrás, hermanos, se han hecho controversiales porque ellos, hoy usted en las iglesias de ellos va a ver la banderita esta de colores, ¿verdad? Es porque han aceptado incluso pastores que son homosexuales, mujeres lesbianas y predicando el evangelio, entre comillas, ¿verdad? Entonces esto, por eso es que muchos de los feligreses que asistían ahí o se han retirado, y la iglesia está pasando por esta situación ahorita donde ellos dan la bienvenida, y darle la bienvenida no es problema, el problema es reafirmar a la gente con sus aberraciones, ¿ok? La palabra de Dios nos manda que, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Es nueva criatura. Entonces aquí no venimos a reafirmar la conducta de alguien, vamos a exhortarle para que usted se apegue a la palabra de Dios, no que la palabra de Dios se apegue a usted. Muy diferente. Entonces, a pesar de eso, Joseph Smith se unió a la iglesia metodista. Y vamos a ver qué es lo que sucedió. Aconteció que como 2 años después de la primera visión de Smith, en 1822, cuenta él que estaba orando a Dios en su cuarto cuando de repente su aposento fue bañado en luz y le apareció varias veces el ángel Moroni, el cual le reveló que en el monte Cumará, cerca de Palmira, estaban escondidas las placas de oro que contiene el evangelio puro. ¿Qué texto bíblico podemos aplicar acá? Lo hemos hablado desde que hablamos de la secta de los testigos de Jehová. ¿Qué versículo bíblico podemos, todo este párrafo, qué versículo podemos aplicar? ¿Demás? Si un ángel bajara del cielo y os predicare, ¿qué les parece? ¿No les parece otro evangelio más? Véase, dice, cuando de repente fue bañado de luz y se le apareció varias veces el ángel. Parece que no había leído este versículo, donde dice, si aún un ángel del cielo, dice, os enseña, ¿verdad? Otro evangelio, sea que, el cual sea anatema, es decir, maldito. Y aquí se cumple la palabra de Dios. Era un ángel que supuestamente se le apareció, ¿no? Si hay algo que usted puede refutar con eso, la enseñanza, recuérdese, estas son personas que necesitan a Cristo, hermanos, son personas que no podemos, por el hecho de estar errados, no podemos ni guardarles rencor, tenemos que amar a estas personas, hablarles de Cristo. Pero están errados porque la Biblia dice de que si un ángel del cielo, y aquí está aplicándose exactamente lo que dice la palabra de Dios, si un ángel del cielo os predicare otro evangelio, dice, el cual sea anatema, no lo creáis. Y luego dice, estaban escondidas unas placas supuestamente de oro, ¿verdad? Vamos a
Este evangelio puro, de acuerdo a lo que él creía, hermano, contenía la historia de los primitivos habitantes del continente americano. O sea que Dios no escogió a los judíos, sino que quiso hacer su, ¿verdad? Aquí en América, ¿verdad? El continente americano, entre 600 antes de Cristo y 400 años después de Cristo, y que estos eran descendientes de la tribu de José. En la misma caja con las placas de oro estaba el Urim y el Tumim, unas piedras que servirían para traducir las placas y el pectoral sacerdotal. Ese era supuestamente el ángel, y esa es la segunda visión, ¿verdad? El ángel Moroni le mandó que visitase el lugar donde supuestamente estaban estas placas cada año, y que al cabo de 4 años se le entregaría para que las tradujera. En la segunda visión. A ver, ¿qué es lo que contenían las placas de oro? Veamos acá. Por fin, el 22 de septiembre de 1827, según afirmaba, recibió del ángel un libro escrito con extraños jeroglíficos. ¿Qué son para los estudiantes? ¿Qué es jeroglíficos? ¿Ah? ¿Pictures? Sí, es un lenguaje que contenía diseños como dibujos, ¿verdad? Son escrituras jeroglíficas, son una escritura con puros dibujos. Entonces, escritos con egipcios reformados, dice, en placas de oro. Lo tradujo con gran dificultad y lo publicó como The Book of Mormon en marzo de 1830. Algo muy interesante que aparece acerca de cuando supuestamente le estaba traduciendo, y era que él estaba como en una pared, ¿verdad? Algo lo dividía acá, y él hablaba y esta persona lo traducía, ¿verdad? Entonces, para que vean el método que utilizaban, ¿verdad? Entonces, el 6 de abril de 1830 fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es como se conoce ahora una de las ramas de la Iglesia mormona, porque tiene diferentes nombres, diferentes divisiones. Entonces, las placas de oro, esas son las placas de oro. Ese libro, el libro del Mormón y Doctrinas y Convenios, publicado en 1833, un libro de mandamientos, forma hoy en día, junto con otros escritos, la base de la doctrina y la organización de esta secta. Después de traducir las placas, Smith se las devolvió al ángel junto con los otros objetos. Este los guarda hasta el día de hoy. La Iglesia Mormona guarda supuestamente estas placas que fueron... ¿qué podemos entender hasta hoy acerca de los mormones? Ya hablamos que supuestamente fue un ángel, ¿verdad? Digamos que fuese un ángel, ¿eso da ocasión a creer o no? No. ¿Por qué? Porque no vamos a comparar con una divinidad, así como lo es Dios con un ángel, que como que podemos interpretar de que el ángel se puede mover a órdenes de Dios, Claro. no por órdenes propias. Claro, y eso es subjetivo también. Cualquier loco hoy en día dice cosas que Como dice son que... profetas porque lo dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Claro, Espíritu. o sea, Dios me habló. O sea, Y yo mirando ahorita todo lo que está específicamente y también lo que estamos hablando después, se ven muchas cosas que la Biblia se habla, no más que ellos lo interpretan a su modo, ¿no? correcto. Sí, y aquí ya vemos cosas fuera de la palabra de Dios. O sea, placas de oro, aquí vemos, ¿verdad? Que un ángel, para empezar, eso lo dice literalmente la palabra de Dios, que si se presenta un ángel del cielo, dice, y os predicase otro evangelio, sea anatema. Es decir, sí, y hoy en día, ¿qué cosas no se han dicho, verdad? Acerca de que la gente ve Cash Luna, incluso Cash Luna en Guatemala, si usted ve en una de sus predicaciones, él dice que él se transfiguró. ¿Y qué es la transfiguración? Cambio de rostro. Transfiguración implica que la persona pasó de ser un ser humano, por ejemplo, a ser una divinidad literal. Un espíritu. Y él dice que alguien le tomó una foto y que en la foto aparece él como vestido de ángel, como se ve nomás como la silueta, ¿verdad? Entonces, Jesucristo se transfiguró, sí, él, ¿verdad? Pero Cash Luna piensa que él tiene el mismo poder para hacer estas cosas. Entonces vemos a tantas personas, hermanos, diciendo tantas cosas, y hay gente que les cree. O sea,
el problema no está en que los locos se inventen cada cosa. ¿Cuál es el problema aquí? Es que la gente le cree. Que la gente crea, hermano. Pero no creen lo de lo Correcto. Sí, porque la gente más bien, hermano, crea estas cosas. Y recuérdense de dónde venía Joseph Smith. ¿Qué era lo que dice que le enseñaron? ¿Cuál era la cultura de ahí? Supersticiones. Todo lo que esta gente dice y se inventa hoy en día en las iglesias es eso, supersticiones. Es que Dios me dijo, y hay incluso una mujer que dice que, no sé si es de Colombia, no sé si es de Puerto Rico, que dice que ella fue al cielo, ¿verdad? Y que habló con Jesucristo. O sea, hermano, eso no ese es el evangelio de la palabra de Dios. Hay otro loco que dice por ahí que cuántos mesías no han aparecido, ¿verdad? Que dicen que ellos son el Cristo, ellos son el Mesías, ¿verdad? El de Waco, Texas, que estábamos hablando, hermano, ¿lo recuerdan la otra vez? David Koresh, sí, David Koresh, ¿verdad? Otro loco de Puerto Rico, hermano, Puerto Rico está metido aquí todo. Este era Jesús, creo que era Manuel de Jesús Miranda, que ese loco dijo que él era Jesucristo en Puerto Rico y la gente le creyó, hermano. ¿Cómo era? No me recuerdo. Lo gracioso de este es que un día dijo que era Cristo y ya después, no sé cuánto tiempo después, decía que él era el anticristo, imagínense. Y mandó a la gente que se pusiera el 666, se tatuara el 666 en sus manos. O sea, una vez más, hermano, aquí viene cualquier loco y va a decir, pero depende del discernimiento que nosotros estemos buscando. Si nosotros estamos buscando palabra humana, hermano, y que nos venga a hablar al oído, van a haber personas que van a oír eso. Pero si usted ha venido, hermano, para aprender el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, usted va a tener ese discernimiento para lograrlo. Pero no se deje persuadir por palabras bonitas, no se deje persuadir por filosofías humanas. Y esta es una filosofía humana. Palabras de hombre, que no hay nada espiritual. Dice, después de traducir las placas, Smith se las devolvió al ángel junto con los otros objetos que hasta hoy en día se guardan. Smith se mudó para el estado de Ohio y después se estableció en Commerce, Illinois, donde gobernó de forma dictatorial la primera colonia de mormones. ¿Ok? Al predicar la poligamia, 1843, abrió una cisma en la secta. Smith tuvo 27 esposas y 44 hijos. Esto suena como un buen profeta, ¿verdad? Y aquí viene lo más interesante. Habían menores de edad aquí, hermano. Habían menores de edad acá. Y, o sea, indiscutiblemente, hermano, ahí cada uno de nosotros tiene que hacer un juicio justo, ¿verdad? ¿Lo vamos a juzgar a él? Vamos a hacer un justo juicio. 27 esposas y 44 hijos. Y entre esas esposas habían niñas también. Pero los mormones cuando andan por las calles no le dicen eso, ¿verdad? Entonces, si queremos ver de dónde es que viene una creencia, ¿vamos a dónde? A la historia, vamos al fundador. Decime quién es el fundador. Entonces, y vamos a ver, ahorita creo que este señor, ¿cómo se llama? El Nazón, ¿verdad? Que le han hecho mucha fama ahorita de la secta de los... Esa es otra secta, ¿no? La cual vamos a hablar también de los de... ¿Cómo se llama esa? La iglesia, la luz del mundo. Solamente California creo que le ha dado, no sé, 100 años y algo recientemente. Pero Nueva York también está preparando la misma sopa. Le está preparando, ¿por qué? Porque hay pedofilia ahí. Hay pedofilia, hay trata de personas. Y la gente sigue idolatrando a esta gente, hermano. Sigue la gente llorando por este hombre y sigue la gente dando dinero para la causa de este hombre. Entonces la gente, la Biblia dice, hermano, que en los postreros días la gente tendría que comezón de oír. Eso significa, hermano, que la gente iba a estar escuchando todo este tipo de cosas, pero
Fíjense que hoy surge algo interesante en las iglesias, porque si le preguntamos a la gente, hermano, ¿qué dice tal versículo? La gente no sabe. Pero si aquí viene un loco y le dice, hermano, mire aquí, Dios me dijo eso, le ponemos más atención a eso. Entonces la gente tiende más bien a poner a un lado lo que dice la palabra de Dios. Véase cualquier secta, hermano. Cualquier secta, vea a los testigos de Jehová, vea a los mormones, vea a los adventistas y vea que le hablan de todo menos de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, al predicar la poligamia, ¿verdad? En 1843, la poligamia, hermano, es ¿verdad? El proceso de casarse con diferentes esposas, tener diferentes cónyuges. Entonces, no parece, pero para empezar, una persona con un carácter moral correcto. Cualquiera podría decir, hermano, es que era imperfecto. Pues sí, pero con una esposa, le entiendo, pero 27. Ya quería ser como quién? Salomón, ¿verdad? Y vemos aquí a Joseph Smith en 1843. Aunque los mormones comenzaron a crecer en número mientras se expandían hacia el oeste, no fue sin persecución. ¿Okay? Hubo batallas entre mormones y no mormones en Far West, Missouri, una ciudad fundada por mormones. ¿Por qué habían batallas aquí? ¿Era porque la gente estaba en contra de los mormones o por qué? Ok. ¿Otra idea? ¿Otra opinión? ¿Por qué había guerra entre mormones y no mormones? Lo acabamos de leer allá. Porque él, vea, se estableció como donde gobernó de forma dictatorial. O sea que el tipo todavía era un Maduro, ¿verdad? Era un Castro. Tenía su religión y quería gobernar de una forma dictatorial. O sea que no había votaciones, pero él quería gobernar. O sea, esto no es de una persona cristiana. ¿Ok? Entonces parece, y obviamente iba a tener enemigos. Él quería gobernar a la fuerza, no democráticamente. Entonces vemos aquí el perfil de una persona, primeramente dice sin instrucción, no tenía educación, ¿verdad? Luego una persona que se inventa que le dieron, un ángel se le apareció para que dijera cosas, se inventa cosas, entonces creció en la superstición. Entonces vemos un perfil de una persona con ideas ¿cómo? ¿Qué tipo de ideas? Erradas. De por sí ya tenía la mente errada el tipo. Entonces dice, hubo batallas entre mormones y no mormones en Far West. Far West, hermano, ya toda esta área, ¿verdad? El área que tenemos de Estados Unidos. Entonces, estas eran causadas por los intentos de Smith por establecer un gobierno teocrático. ¿Cuál es la definición aquí? ¿Qué entendemos de eso? Él quería formar un gobierno teocrático. ¿A qué se refiere eso? Correcto, era un estado que imponía a la gente la religión. Imponía. O sea, hay una diferencia, hermanos, en que el gobierno permite la libre, ¿verdad? La misma, que permita la libre adoración, ¿verdad? E imponer a la gente. Por ejemplo, en la actualidad hay países teocráticos, ¿como cuáles? Irán, ¿verdad? Todos los países casi del Medio Oriente imponen ¿qué religión? El Islam. Impone su religión. Esos son gobiernos teocráticos. Entonces, él quería hacer lo mismo, ¿verdad? Pero luego dice ahí, por la práctica de Smith de proveerse esposas en donde quiera que llegaba. O sea que, muy listo, ¿verdad? Entonces, desde sí, me pregunto yo si los que andan, ¿verdad? Están en esta secta, ellos sabrán la historia. Probablemente no. Yo pienso que no, hermano. En las pistas bonitas. Claro, porque una cosa, hermano, es no saber, ¿verdad? Y otra cosa es sabiendo y haciendo las cosas. Óigame. Y
hay algo que también debemos de mencionar, que siempre este tipo de locos van a tener gente que los siga. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene mente, ¿cómo le dice la Biblia? Mentes débiles. Son tontos útiles, como se llama en el mundo en el mundo político. Son tontos útiles. Y siempre los hay en todos lados. En la política, hermano, hay tontos útiles en todos lados. Usted ve que viene un loco y dice, le vamos a dar, ¿verdad? Todo gratis a todos los ciudadanos. Y el gobierno no tiene dinero, no tiene que dar. ¿De dónde sale todo eso? De todos los ciudadanos. Entonces, si está ofreciendo algo, ¿a quién le va a salir? ¿De dónde va a salir lo que va a regalar el que anda ofreciendo De eso? mis taxes, hermano. Entonces, sí, entonces hay gente que cree, hermano, y no hay, escuche bien, y esta es una premisa que es bien comprobada, hermano. ¿Qué es lo más caro que usted puede tener en este mundo? Lo gratis. Lo gratis es lo más caro que usted puede tener. Si viene alguien ofreciendo, y tenemos un dicho para ello, ¿verdad? Que dice que no todo lo que brilla es oro. Y también hay uno que dice too good to be true, ¿verdad? Muy bueno para ser verdad. Entonces, hermano, ¿de qué se trata esto? Discernir. Ahora, en nuestro mundo secular, hermano, en nuestro mundo, en la cosmovisión que estamos viviendo, estamos en tiempos peligrosos. Los cristianos, hermano, no es tiempo para agarrar esto como un juego. Los cristianos, hermanos, debemos de saber la razón y el origen de nuestras creencias y defenderlas como tal. Hoy estaba hablando con Camila acerca de lo que está sucediendo con el asesinato de este muchacho de Charlie Kirk. Y quién accionó a este muchacho, lo mataron por sus ideales, por sus valores. Y si usted ve el trasfondo de la gente que lo mató, hermano, obviamente hay una contradicción. Nuestros valores, hermanos, van a ser ofensivos para mucha gente. ¿Pero qué? ¿Nos vamos a esconder nosotros? No, la palabra de Dios nos manda a ser valientes a un mundo cada vez más hostil. La cruz de Cristo es bienvenida o es ofensiva para el mundo. Es ofensiva, ¿no? La cruz de Cristo es ofensiva y va a ser ofensiva. Entonces, nuestros valores no son negociables, hermano. Y véanse lo que dice la palabra de Dios. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. O sea, me ofenden, tengo que hacer, ¿verdad? Tengo que hacerme paciente, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Luego, hermano, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿qué más? Tome su cruz. ¿Qué significa la cruz, hermano? Tome su cruz, ¿qué es? Sacrificio. Y ese sacrificio muchas veces involucra ¿qué? La muerte, hermano. A los cristianos durante la historia, desde la creación de la iglesia, de la fundación de la iglesia, hermano, han sido han sido, hermano, personas a las cuales se les ha perseguido. La palabra de Dios mencionó eso, que seríamos perseguidos por causa de su nombre. Pero si somos personas creyentes, entre comillas, ¿verdad? Aguados, hay personas que vienen a la iglesia, que son de la iglesia, hermano, pero les enseñan, por ejemplo, en las escuelas a los niños que esto del arco iris, ¿verdad? Y ya los mamás pensando que eso no es normal, no. Entonces, nuestros valores no son negociables. Y es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no de acuerdo a lo que el mundo nos dicta a nosotros. El mundo no nos dicta los valores, nos dicta la palabra de Dios los valores. Y por eso se pelea, hermano. Por eso se lucha. Es una batalla que tenemos. ¿Y qué tipo de batalla tenemos nosotros? No tenemos batalla en contra de los humanos. Son batallas espirituales, dice la palabra de Dios. Porque no tengo lucha, dice la Escritura, contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Hasta que nosotros entendamos que nuestra lucha no es carnal, hermano, nuestra lucha es espiritual, vamos a entender y apreciar los valores de nuestra fe. Entonces, véase, después nos dice aquí, hermano,
obviamente él quería instituir un gobierno teocrático, o sea que era lo que quería imponerle a los demás. No solamente las creencias que decía parecían torcidas, ¿no? Y aparte que él venía con esto de la poligamia, ¿verdad? Entonces, óigame, ya venía bastante torcido el tipo. Entonces, yéndose, se mudaron a Illinois, donde fundaron una ciudad llamada Nauvoo, donde Smith organizó un pequeño ejército, se autodenominó teniente general. ¿Verdad? No tenía instrucción, dice, ¿verdad? Pero él ya quiso ser teniente general, o sea, él, todo lo que pasó, hermano, y no era por la causa de Cristo. ¿Qué era lo que él defendía? Sus creencias locas. Porque estaba bien que defendiera como defendieron que los apóstoles murieron. ¿Por qué? Por la causa de Cristo, hermano. Lo que Cristo les enseñó, eso mismo era y ellos lo defendieron hasta su muerte, ¿verdad? Pero este loco andaba con otras cosas. ¿Alguno de ustedes le hubiese ayudado, puesto sus manos para ayudarle a la batalla? Usted se metió en eso, usted sabe. Véase, ¿y qué pasó luego después de eso, hermano? Después los mormones se ocupaban en predicar y construir un templo, y Smith a reclutar más esposas secretamente. O sea que los hermanitos acá, trayendo gente a la iglesia, y él que reclutaba mujeres. Pero, pregunta, ¿pero todas las mujeres sabían que eran mujeres del mismo hombre? Claro. Oh. Incluso, hermano, hoy en día, no solamente, fíjese bien, en el estado de Utah el estado de Utah se conoce por ser uno de los estados donde donde la presencia de los mormones, hermano, es bastante alta. Y hay muchos de estos participantes, hermano, donde tienen hasta 10 esposas, 10, 15 esposas en la actualidad. ¿Ok? Pero en Utah es legal eso, entonces. Fíjense que, según dicen, hermano, que no es legal, las tienen o sea, porque son personas, la iglesia mormona entendamos de que es una de las más ricas del mundo, según lo que se ha sabido. Entonces, yo les comenté la semana pasada, creo que estaba viendo casos de policiales y de repente pararon una van donde habían mujeres ahí, hermano, en la van, y no querían que hablaran, y salieron unas muchachitas. Entonces la caravana que iba, el hombre era el esposo de todas esas mujeres que iban ahí, incluyendo niñas de 15 años. Entonces es una práctica que todavía se vive, hermano, todavía es una práctica estándar para ellos. Entonces, ¿y de dónde vienen estas ideas? Del creador, el fundador. O sea, una vez más, hermano, recuérdese que nosotros actuamos en base a ¿qué? Nuestras creencias. Cuando nosotros nos inculcan algo erróneo, es lo que usted va a hacer, es lo que usted va a tener como su forma, su estilo de vida. Entonces, pero vemos acá, el tipo estaba interesado no en hacer la voluntad de Dios, sino que en satisfacer sus pasiones carnales, ¿verdad? Entonces, no es algo, ¿verdad?, de que él lo quería hacer para agradar a Dios, sino más bien para complacerse él mismo. Fíjense lo que dice: cuando el periódico local empezó a publicar contra los mormones, Smith ordenó que destruyeran la imprenta y que quemaran todos los ejemplares del periódico. ¿Por qué? Entonces, si lo que estaba haciendo era bien, ¿por qué hacer eso? Entendemos ahora que trataron de introducir una mentira cubierta, que todo ¿qué dice la Escritura acerca de todo lo escondido, todo lo secreto? Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón, y que tarde o temprano esas cosas que nosotros escondemos salen a la luz. Y luego nos dice, hermano, esto ocasionó que Smith fuera arrestado y encarcelado junto con su hermano Hiram en Carthage, Illinois. Que esta es la historia. ¿Ok?
¿Qué pasó después? En junio 27 de 1844, una turba de 200 personas irrumpió en la cárcel y mató a tiros a Joseph y a Hiram, los dos hermanos. ¿Nos alegramos de eso? No. Con lo que pasa ahorita con Charlie Kirk, hermano, mucha gente ha celebrado eso. Nosotros no celebramos, ¿verdad? Daño a nadie, ni a las personas. De hecho, la palabra de Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿verdad? No podemos celebrar la muerte de alguien, y mucho más cuando ese alguien, si no fue perfecto, porque obviamente no fue perfecto, pero enseñó valores que hoy en día están resonando en muchas partes del mundo. Entonces, Joseph Smith no murió sin pelear. Según el recuento de los mismos mormones, mató a tiros a varios de los miembros de la turba con una pistola que portaba. O sea que dentro de la cárcel. Había pistola. Ok, entonces eso según ellos mismos hablan de esto. Hay libros que ellos relatan todo esto. Entonces, en contraste con Jesús, y aquí lo vamos a ver nosotros, en contraste con Jesús, fíjense lo que dice Primera de Pedro, y búsquenlo ahí, bueno, aquí lo tenemos. Primera de Pedro 2, 21 al 23 nos dice, pues para esto fuisteis llamados, ¿ok? Porque también Cristo padeció por nosotros. Y Joseph Smith estaba padeciendo, ¿verdad? Muchísimo. Sufriendo. Sufriendo. Aquí vemos el contraste, ¿verdad? Con Jesús. Pablo estaba lo metieron a la cárcel por maleante, por malacatio, ¿por qué? Por llevar la palabra de Dios. Llevar la palabra de Dios, por cumplir la palabra de Dios. Hay gente sin vergüenza que está en la cárcel y echándole la culpa al diablo. ¿Se acuerdan, hermano? Creo que esto pasó en Georgia hace un par de años atrás, no recuerdo qué año fue, pero resulta que andaba una joven que se había perdido como de 15 años y la joven se había sido reportada como perdida. Resulta que el hijo del pastor era la novia de esta muchacha y la mamá de la muchacha sospechaba que estaba en una iglesia, que la familia del pastor la tenía en su casa. Luego la policía viene a la iglesia, hermano, y toda la gente que iba a esa iglesia se volcaron en contra de la policía. Escaparon a quitarle la pistola que andaba el policía. De eso está ahí en los videos. Al punto de que, hermano, agrediendo a la policía. O sea, metieron preso a la señora, a la esposa del pastor, lo metieron preso a él. Muy buen representado, hermano Francisco, creo que era de El Salvador. Entonces, hermano, y al final los deportaron. Deportaron a ella primero, creo que después del año, después de estar en la cárcel. Hermano, estaban cometiendo un crimen. Estaba solapando las acciones de quién. Estaba solapando hermano, va a tener a una menor de edad, que es un crimen, y luego en la misma casa de ellos. Entonces, hermano, ¿cuántos crímenes podemos mencionar ahí? El muchacho la tenía viviendo ahí, era menor de edad. Entonces, obviamente, estaban cometiendo crimen los padres. Y nosotros como padres no estamos para solapar a nuestros hijos. Ahorita el asesino de Charlie Kirk, ¿quién fue el que El papá. El papá le dijo que se tenía que entregar. Entonces, los padres no podemos estar solapando las acciones de nuestros hijos, hermano. Tenemos que enseñarles que hay consecuencias para ellos. Entonces, lo que Joseph Smith andaba haciendo, no andaba representando el evangelio en ninguna manera. Luego dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. A Cristo lo mataron sin tener causa alguna, sin tener culpa alguna. Y luego dice, dejándonos ejemplo, fíjese, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahí nos vamos a quedar, lo dice el libro de 1 Pedro 2, 21 al 23. Los que padecieron por causa de algunos de los mártires que nos acordemos. ¿Quién fue el primer mártir de la
cristiana? ¿Quién fue el primer mártir cristiano? Esteban. Esteban se acuerda que a él lo apedrearon. Y cuando a él lo apedrearon, ¿por qué era? ¿Por qué era que lo apedrearon? Porque él andaba predicando el evangelio, él hablaba de Dios. Y cuando lo dice la escritura que cuando lo estaban apedreando, hermano, él levantaba su mano y él dijo: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. En vez de odiarle, les hablaba del amor de Dios a esta gente. Entonces, y todos los apóstoles, hermanos, los que Jesucristo preparó para el ministerio, todos ellos murieron por causa de Cristo. No era por andar buscando esposas, no era por andar, ¿verdad? Entonces, y hay algo que me enseña acerca de esto, más allá de lo que nosotros hemos visto, que el muchacho no tenía educación, no quiere decir, y esto no quiero con eso disminuir la capacidad que Dios da a las personas que muchas veces no van a la escuela. Dios puede levantar a cualquier persona que no tenga estudios, pero en muchas ocasiones esto juega un papel, hermano, en cuanto a las creencias que tenemos. Una persona que no tenga un criterio amplio no va a poder discernir apropiadamente en cuanto a tomar decisiones correctas. Entonces, y aparte que no tenía instrucción, como leímos al principio, creía en supersticiones. Entonces no es de extrañar que él vino con esta idea, ¿verdad? Y trató, y son sectas, hermanos, que todavía están, ¿verdad?, en nuestra comunidad, pero una vez más necesitan escuchar la voz de Cristo. Si es de padecer, es por la causa de Cristo, no por la causa de un hombre, hermano. No por la causa, ahí con David Koresh, ¿verdad? Para los que no han escuchado de este caso, hermano, muchos feligreses de la iglesia murieron por este loco. Vino el FBI, hermano, y no fue el FBI, no fue la policía las que ellos mismos, hermano, desde adentro quemaron la iglesia. Y ahí se fue un montón de gente. Y tenía varias esposas también. Correcto, él se metía con las esposas. Sí, se metía con las esposas de la gente de la iglesia. Con niñas también estaban metidos. Y ese era el caso. Es por eso. Entonces, veas, hermano, la palabra de Dios dice que hay que ser como, dice, hay que ser astuto como qué, astuto como serpientes y manso como paloma. Hay que estar vigilantes, hay que estar atentos a lo que nosotros escuchamos, hermano. Y si hay algo que usted escucha que no es palabra de Dios, algo que usted escucha que no está en la palabra de Dios, hermano, usted tiene que cuestionar eso, tiene que preguntar si ir a la Biblia y decir: ¿es esto correcto en la palabra del Señor? Con esto nosotros tenemos que discernir. Por eso es que estamos estudiando lo que son las sectas y ver de dónde es que vienen estas ideas. Y saber que esas personas, a pesar que cargan un libro, ¿verdad?, que supuestamente es una fe que han enseñado, hermano, están errados por esto, porque es una creencia humana la que ellos dan. No es una creencia de Dios, del Dios que usted y yo conocemos. Vamos a poner, antes de ello quisiera que cada uno de nosotros nos dijera qué es lo que fue que aprendió. Vamos a empezar por Marjorie. Ajá. ¿Qué aprendió de eso? La reflexión. Algo que le haya quedado. Ok. Hermana Mari, ¿qué aprendió? Ok, falso profeta. Ok, hermano Francisco, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, que pues que muchas mentiras, pues, o sea, que nos engañaba, pues. Sí. Hermana Susana, ¿qué aprendió? Ellos también piensan que se pueden salvar por obras. Ok, sí. Ustedes ven que dicen que ellos tienen diferentes cielos, ¿verdad? Diferentes lugares donde van las personas, si se portaron bien, si se portaron medio bien, y los que supuestamente se portaron muy bien, ¿verdad? La palabra de Dios no dice la Biblia que no hace excepción de personas. Hermano Ángel, ¿qué aprendió de hoy? Sí, por eso es muy importante, hermanos, tomar notas cuando pasa el estudio. A veces nosotros solo escuchamos,
pero hay que estudiar para poder defender el Evangelio. Porque, como dice hermano, que profeta ya no hay. Ya no hay. No hay. Sí, eso hay que estudiar para que nosotros, cuando nos pregunte algo, tenemos que responder, defender y no solo de escuchar nomás. Por eso muchas veces nosotros hay que tener la Biblia, escuchar, como dicen, aquí nos enseña todo, hermano. Sí. Si la palabra de Dios nos dice y nos manda, hermano, que todos nosotros los seguidores de Cristo tenemos que estar preparados para defender el Evangelio. Entonces, esto no se trata, hermano, que vamos a ir a pelear. La Biblia dice que no vamos a pelear. Pero lo que se habla en la Biblia es que tenemos que estar escudriñando las Escrituras para que tener ese conocimiento y así poder hablar cuando alguien demanda, dice la palabra de Dios, demanda respuesta a nuestra creencia. Pero si nosotros no sabemos defender nuestra fe, hermana, cualquier doctrina, dice la palabra de Dios, que hará trizas con nosotros. Eso es lo Nos que dice llevará- la Biblia, ¿no? ¿Cómo dice? La Biblia dice, parece, de que escudriñar las escrituras para que nadie os engañe. Sí. La palabra de Dios dice, si no seremos, dice, como las olas del mar, hermano, que van de un lado hacia otro, ¿verdad? Angel, Junior. Que tenemos que saber qué y cómo defender los evangelios, porque hay muchas personas que le dicen algo y ellos luego lo creen, como esta persona que hizo todo, no todo, pero hizo muchas cosas malas y muchas personas solo saben el lado bueno y entonces ellos no saben la otra parte del lado malo, entonces Correcto. tenemos que estudiar todo esto. Sí, porque cuando nosotros leemos, ¿verdad? Te invito a la iglesia. ¿Cómo se llama tu iglesia? Se llama Iglesia de Jesucristo de los Ángeles de los Santos de los últimos días. ¿Qué pensamos con el nombre? Suena muy bonito. Iglesia de Jesucristo de los Ángeles de los últimos días. No, yo quiero ir ahí. Habla de Jesucristo, habla de los ángeles de los últimos días. Cualquiera querrá ir ahí. Sin saber que es nuestro último día, como para... Sí. Sí. A ver, José, ¿qué aprendiste hoy? Tenemos que aprender la palabra de Dios. No seamos Ok. Hermano Manrique. Pues, creo que en general ya todo lo que han dicho, pero la verdad saber más de la palabra de Dios y para, como dice el hermano, defender y saber quién te está engañando y quién no. Sí. Porque es bien fácil de querer saber y tener como que la necesidad de saber, pero si no tienes las herramientas adecuadas, cualquiera puede venir a envolverte. Correcto. Y caes en una perdición en vez de una bendición. Claro. Sí, con los acontecimientos que están pasando recientemente, hermano. Porque véase, cuando usted habla en contra de los valores que esta sociedad corrupta está mezclada, cuando usted habla, por ejemplo, del aborto, yo le explicaba eso a mis hijos, cuando hablamos del aborto, hermano, cuando hablamos de estas ideologías erradas, ¿verdad? De transgénero, nadie puede pasar a ser de un hombre a una mujer, eso es mentira. No solamente porque nos lo dice la palabra de Dios, sino porque la biología lo dice. Entonces recuérdense, si usted va a defender sus valores en cuanto a la palabra de Dios y la ciencia, la gente que refuta esas ideas, hermano, le va a llamar a usted una persona hater, le va a llamar a una persona, nos odian. Nosotros no odiamos a nadie. Pero recuérdense algo, que porque nosotros no odiamos a alguien no quiere decir que no vamos a hablar la verdad. Son dos cosas diferentes. Entonces, por hablar la verdad, hermano, muchas veces sí vamos a tener contradicción de las personas, vamos a tener, ¿me entiendes? La gente, esto va a ser chocante para muchos, es chocante ya. Pero lo que te choca, te checa. Una vez más, entonces el consejo, hermano, el mejor consejo, hermano, es que nosotros aprendamos cada vez más esto que nosotros estamos viendo acá. Esto es apologeta, esto es, hermano, lo que le llamamos ser una apologeta. Ser personas que sabemos en qué creemos y el por qué lo creemos. No somos mejores cristianos si nosotros creemos que solamente con venir a la iglesia, escuchar y ya, hay que escudriñar la palabra de Dios y mantenernos firmes en nuestros valores. Nuestros valores no son negociables. Y cuando usted los habla, hermano, va a tener defensa, ya va a tener allá no solamente defensa,
sino que va a tener ofensa también en contra suya. Entonces, si usted no sabe defender lo que cree, fácilmente va a dejarse aludir por las creencias paganas de la gente. Es esa la razón por la cual los jóvenes, cuando entran a las universidades, no tienen simientes fuertes del Evangelio, de sus creencias, y hermano, y se van. ¿Cómo usted explica, por ejemplo, que el asesino de Charlie Kirk supuestamente creció en un hogar, hermano, de gente conservadora? Iban a la iglesia. Su papá, su mamá dicen creyentes en las cosas de Dios. Pero el hombre viviendo con otro hombre, en el aspecto romántico. O sea, ¿cómo va a ser eso que de usted creer en sus valores? Son valores que no van de acuerdo a la vida cristiana. Es erróneo eso. Entonces algo falló, y ahí viene un ejemplo muy importante algo muy importante que es las personas con las cuales nuestros hijos, hermanos, están siendo amistades, están haciendo amistades. Las malas amistades, dice la palabra de Dios, corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo es posible que alguien que haya crecido en la iglesia y de hecho usted ve las calificaciones de este muchacho, y eran calificaciones excelentes, no solamente de su escuela, sino que de su estado y en toda la nación, hermano? Era un muchacho ejemplar en cuanto a sus estudios. ¿Pero qué? Viviendo con otro hombre en un apartamento. Eso ya porque se sabe lo que se ha dicho de las investigaciones. Así que, hermana Gladys, ¿qué podemos hablar de esto? Bueno, la verdad que estaba más loco que un timbo de guagua. Pero lo que también se puede ver es que él como que quería más y siguió buscando más y siguió buscando más. O sea, la avaricia del hombre. Obviamente no se ve nada espiritual en él. O sea, yo digo, entonces, ¿cómo la gente como que estaba ciega? O sea, ¿cómo tú sigues una persona así? Correcto. Sí, y ahí es donde viene el discernimiento. Hermano, cuando la palabra de Dios dice escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, no quiere decir que vamos nosotros siempre a estar escuchando a una persona que de hecho ya sabemos que está mal hermenéuticamente hablando. Si alguien dice la misma aberraciones una y otra vez, óigame, la palabra de Dios nos dice también salir de ella, porque de ahí no vamos a aprender nada bueno. Entonces es por ello el discernimiento muy importante. Hermana Ashley, creo que no le pregunté a usted, ¿verdad? ¿Qué aprendió en cuanto a la Muy reflexión? interesante cada día aprender un poco más, y también no solo dejarnos guiar de las apariencias de las personas, sino Claro. que también de lo que está atrás de las creencias de cada persona. Y como dice, de que hay que ver la historia para conocer como que el evangelio que tienen ellos. Entonces solo dan lo bueno, y ya cuando lo vuelven a uno también dan lo bueno, pero no nos enseñan lo que viene atrás de cada historia o de lo que están enseñando. Así es. Y también hay que confiar siempre en lo que vemos al principio, ¿no? Claro. Siempre hay que ver lo que pasa tanto al principio como al final. Correcto. Gracias, hermana. ¿Sabe? Aprendí que la historia de los mormones y cómo empezó y qué tipo de persona era. Su fundador, Joseph Smith. ¿Algunos ya habían escuchado de Joseph Smith? ¿Ya? ¿Algunos ya habían escuchado de Joseph Smith? Sí, pero no soy muy gran historia. Sí. Lucas, what did you learn? Que la gente de antes creó lo que Dios Creyeron. y no sé, no sabían lo mal que hizo. Ok. Sí, y el problema ya con eso, hermano, es que cuando usted trata de preguntarle, por ejemplo, a los mormones, ¿me puedes hablar de su fundador? ¿Qué creen que van a decir? Entonces que tal vez probablemente nada, porque tampoco ellos saben en lo que Sí, sí, pero en el caso que supieran, hermano, no le van a decir, no le van a decir porque saben, ¿verdad?, la historia que hay. Y más bien le van a decir, mire, yo le he venido a hablar de Jesucristo, no le vengo a hablar de José Smith, ¿verdad?, que ya no está aquí con nosotros. Pero Entonces, es que cuando yo estuve con los testigos de Jehová, nunca hablan de su historia, para nada. No, y saber la historia nos enseña a nosotros, Es que, o sea, porque se dice, hermano, que
¿verdad? Cuando se sabe la historia, pero usted no aprende de la historia, dice que estamos condenados a repetirla, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sabiendo la historia y seguimos, vamos a repetir eso mismo también. Camila, what do you learn? Una forma de dictador que era él, o sea, su influencia del gobierno. Sí, y lo mismo vemos hoy en día con los dictadores. Por lo general, hermanos, todos los dictadores carecen de, no solamente, hermanos, de un discernimiento. Casi todos los dictadores que han habido en la historia, hermanos, son ateos. Casi todos los dictadores, ¿ok? Agréguele a ello el hecho de que el tipo no tenía instrucciones, venía de una cultura de supersticiones. O sea, qué bueno va a enseñar una persona así. Va a estar, de hecho, va a ser un semillero para herejías, ¿verdad? Eso es lo que herejía es, que aunque hubiese usado la Biblia, pero con toda esta mezcla que le hizo un cóctel, ¿verdad? De superstición y de tanta cosa que al final le confunde. Cato, do you learn something today? I don't know if you understood what I said. Yeah. Right. Have you heard about the Mormons before? Yeah? Okay. All right. Yeah. Pero eso está en el libro de Mormón. Sí, ellos utilizan varios libros, hermano. Utilizan la Biblia, pero tienen a ellos a la par el libro del Mormón. Entonces, cuando usted le introduce, mire, venimos a hablarle de la Biblia, pero luego le dicen, no, mire, aquí el libro del Mormón, que así se llama el otro libro de ellos, supuestamente es el complemento, porque la Biblia no está completa, es lo que le explico. Me han tratado de evangelizarme y usan la Biblia. Sí, usan la Biblia. Que nosotros usamos. Sí, usan la Biblia, pero después le hablan del libro del Mormón, ¿verdad? Y le dicen lo que es el complemento supuestamente. Entonces, y obviamente no le van a hablar de estas cosas que la cual nosotros hemos hablado, que es historia, ¿verdad? Entonces, una cosa muy importante también es lo que dijo el hermano, porque eso es lo que es una secta. Una secta que son creencias que aunque usen la palabra de Dios, siempre van a tener algo más para completarlo. Llámele catolicismo, llámele testigos de Jehová, llámele mormones. No hay, incluso para Martín Lutero, hermano, hay una de las 10 verdades, de las 5 verdades que él tenía, era que solo escritura, ¿verdad? Solo escritura. Y nosotros nos aferramos a eso, a lo que dice la palabra de Dios. No tenemos necesidad de utilizar nada más para complementar lo que Dios ya habló a nosotros y lo que Él nos quiere decir. Vamos a ponernos de pie, hermano, vamos a orar. Si hay alguna pregunta ahorita acerca de esto que hemos estudiado el día de hoy. ¿Qué dijo? Está muy interesante para seguir. Ok, vamos a seguir, ¿verdad? Ok, vamos a orar, hermano. Gracias, Dios amado, por la oportunidad que nos da de explicar, Señor, y de hablar acerca de esta secta, Señor, que muchas veces, Señor, en vez de traer quizás esperanza, trae confusión, Señor, a la humanidad. Y sabemos, Señor, que el enemigo, como dice su palabra, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Muchas veces esta forma de devorar a las personas, Señor, no es acerca de haciéndoles daño físicamente, Señor, sino cambiando su forma de pensar, quitándoles a ellos, Señor, el propósito que usted desde el principio nos ha dado. Sabemos que el trabajo del enemigo, Señor, es traer confusión a las personas, Señor, para que nos apartemos de la verdad y así creamos a la mentira. Pero le damos gracias, Señor, por ese discernimiento que nos da a nosotros. Le pedimos que nos ilumine cada vez más, Señor, para que su palabra, Señor, solamente sea que nos dé la instrucción a nosotros, Señor, y que no pongamos nuestra vista en hombres, Señor, o filosofías huecas, como dice su palabra, Señor, sino que nos adheramos a ella, Señor, a su palabra, para que pueda así, Señor, nuestra carrera como cristianos, Señor, seguir hacia la meta que es Cristo, Señor. Como decía aquel gran siervo, Señor, no pretendo haber alcanzado todo, pero sigo hacia la meta que es Cristo Jesús. Y le agradecemos, Señor, por las personas que han estado acá con nosotros, Señor, por los niños que están acá, Señor, y que, Señor, usted nos pueda bendecir este día sábado que vamos a ir, Señor, a estas conferencias,
y que podamos aprender, Señor, que podamos reunirnos con otros hermanos, Señor, y poder aprender de ellos también. Gracias por todo, Señor, y en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén.